nos corresponde ver el aprendizaje esperado 2 del módulo, ¿cierto?, de técnicas de contabilidad, ¿cierto? Y gestión administrativa de archivos. Y aquí, ¿cierto?, tenemos que primero establecer los documentos administrativos que encontramos, como los contratos, las liquidaciones de sueldo, los pagos de las cotizaciones y las licencias médicas. El contrato de trabajo, ¿cierto?, lo hemos visto que es un documento que se firma entre el empleador y el trabajador y que tiene ciertas estipulaciones. Aquí tenemos, ¿cierto?, un resumen de cómo funciona un contrato, ¿cierto? Hay que indicar la fecha, ¿cierto?, cuando se firma el contrato, el nombre de las partes. Por un lado está el empleador, por otro lado está individualizado el trabajador. También tenemos, ¿cierto?, que establecer cuál es la función que va a cumplir, ¿cierto? También establecer la jornada, ¿cierto?, cuántas horas semanales. También de los días, ¿cierto?, o la distribución en el fondo, puede ser de lunes, en este caso tenemos de lunes a viernes, ¿cierto? También se establece un sueldo, ¿cierto?, que se va a pagar, y también se establece cuánto va a durar el contrato, ¿cierto?, y a partir de cuándo el trabajador ingresa a prestar sus funciones. Y también tenemos la firma de las partes, y también se establece un domicilio en el caso de haya un sometimiento a los tribunales laborales. La remuneración, ¿cierto?, nos corresponde ver la liquidación de sueldo, y hablamos de la remuneración. Por un lado tenemos que saber qué es imponible. Lo que es imponible: sueldo base, sobresueldo, comisión, participación y gratificación. De aquí, ¿cierto?, también tenemos que establecer qué no es imponible, como la movilización, colación, pérdida de caja, persignación familiar, indemnizaciones, devoluciones y viáticos. Y también establecer cuáles son los descuentos obligatorios, como el impuesto único, la AFP, ¿cierto?, la salud, puede ser ISAPRE o FONASA, los seguros de cesantía, ¿cierto?, y también hay cuotas sindicales. También están los descuentos voluntarios, como créditos hipotecarios, ¿cierto?, o créditos de consumo para la vivienda que se hayan pactado. Aquí tenemos un ejercicio, ¿cierto?, donde se establece una serie de elementos para desarrollar una liquidación de sueldo. Es importante establecer que se deben considerar los indicadores previsionales. Hay una página que se llama Previred, donde aparecen los datos como la UF, la UTM, ¿cierto?, las rentas mínimas imponibles, ¿cierto? También tenemos los indicadores desde el punto de vista de los descuentos de la AFP, los seguros de invalidez y sobrevivencia, que es el costo del empleador, así como también los tramos de las cargas familiares y los porcentajes correspondientes al seguro de cesantía. Con todo eso, ¿cierto?, tenemos una liquidación. Las horas extras se calculan, ¿cierto?, tomando como fórmula el sueldo base dividido por la cantidad de días que tiene el mes, menos y multiplicado por la cantidad efectiva de los días trabajados, que son 28, y se considera para efectos contables que un mes tiene 4 semanas, y como el contrato es de 45 horas semanales, ¿cierto?, se multiplica 45 por 4 y nos da 180. Calculamos, ¿cierto?, y nos da valor hora de 2.411, y dice la ley que la hora extra se pagará con un 50% de recargo sobre la hora normal. Y aquí, ¿cierto?, se multiplica por 1.5 porque nosotros estamos agregando el 100% más el 50% para hacerlo más directo, y nos da el valor hora. Finalmente multiplicamos la cantidad de horas que hizo en el mes y nos da un valor total. La gratificación se calcula considerando que si se paga mensualmente es un 25% sobre el sueldo base, pero hay un tope que establece la ley, que son 4,75 ingresos mínimos mensuales dividido por 12. El ingreso mínimo actual es de 337.000, se multiplica por 4,75 y finalmente ese monto se divide por 12 y nos da el tope mensual. Lo comparamos con lo que resulta del cálculo del sueldo base, y nos da que es inferior al tope, entonces se considera el valor inferior en este caso. Después, la asignación familiar, ¿cierto?, dependiendo de la remuneración que haya obtenido el trabajador, que es un sueldo imponible de 635.500, según el tramo le corresponde en la letra C. Y aquí, ¿cierto?, corresponde pagarle 2.683 pesos por carga. Si lo multiplicamos por las 3 cargas que tiene el trabajador, nos da 8.049 pesos. Y aquí tenemos la liquidación, ¿cierto?, el sueldo base,
las horas extras, la gratificación legal, que son los haberes, ¿cierto? Otros haberes como la asignación familiar, los descuentos previsionales como la AFP, ¿cierto? El monto que tenemos aquí, y FONASA. Finalmente, tiene un anticipo de 200.000, por lo que da un alcance o un sueldo líquido a pagar de 327.443.000 pesos. Aquí tenemos, ¿cierto? Que una vez que se pagan los sueldos, todos los meses, ¿cierto? Se deben pagar las cotizaciones previsionales. Y para ello, ¿cierto? Se llena un formulario que vimos anteriormente y vamos llenando todos los datos como se muestra aquí en la imagen. Los datos del contribuyente, ¿cierto? O de la empresa. Después tenemos los datos del afiliado, ¿cierto? Y se anota el sueldo imponible, ¿cierto? El descuento con concepto de de fondo de pensiones más el adicional y el seguro de invalidez y sobrevivencia que se lo paga el empleador. ¿Cierto? También tenemos que establecer los movimientos de personal. Fue contratado el 1 del 2 de 2001 y finaliza el 31 del 8 de 2021. También tenemos, ¿cierto?, que establecer el detalle de qué dinero van al fondo de pensiones, ¿cierto? Y el seguro de invalidez y sobrevivencia. Perfecto. ¿Cierto? Después de eso, ¿cierto? Tenemos que establecer cómo se paga las remuneraciones, si son remuneraciones y gratificaciones en este caso, y desde cuándo hasta cuándo, la renta total imponible, el periodo de pago, ¿cierto? Todo eso se anota y después finalmente la forma de pago, en caso que se hiciera en formato papel. Ahora si usted lo hace a través de ProviRed, es más sencillo porque lo paga a través de la misma situación. Cuando hablamos de licencias médicas, ¿cierto? Es el derecho que tiene cualquier trabajador dependiente e independiente de ausentarse o reducir su jornada laboral dependiendo, ¿cierto?, en el caso de algún accidente. Los plazos, ¿cierto? 2 días hábiles para trabajadores dependientes, sector privado, sector dependiente, ¿cierto?, dependiente del sector público, 3 días, y los trabajadores independientes también 2 días hábiles, siempre y cuando dentro de los días posteriores al accidente. Accidentes o enfermedades comunes, ¿cierto? Prórroga de medicina preventiva, licencias maternales, pre y postnatal, enfermedades graves del hijo menor de 1 año, accidente de trabajo del trayecto, enfermedades profesionales y patologías de embarazo. Estas son las causales que se puede emitir una licencia médica. Lo que están autorizados son el médico tratante, el trabajador, el empleador y la CONPIN son los que pueden hacer modificaciones en la licencia médica. ¿Qué le corresponde llenar al profesional o el doctor? Las secciones A1, A4 y A5, como se muestra aquí en esta imagen. También el trabajador debe firmar la licencia, ¿cierto?, como corresponde, y con eso, ¿cierto?, se debe entregar a quien corresponda. Dentro de los documentos mercantiles que encontramos tenemos, ¿cierto?, las facturas, las notas de crédito, notas de débito, guía de despacho y boleta de ventas y servicios. Aquí tenemos un comprobante de ingreso, de egreso. Las facturas, ¿cierto?, se pueden hoy día emitir en formato electrónico, ¿cierto?, y es producto de las ventas. La boleta de venta y servicio sobre los 180 pesos. También hay boletas electrónicas. La guía de despacho, que puede tener dos funciones, una para trasladar mercadería que no constituye venta o también entregar mercadería que sí constituye venta. Las notas de crédito disminuyen el valor de una factura o la anulan y la nota de crédito aumenta el valor de una factura. Y ahí se establece cuáles son los requerimientos para emitir distintos elementos mercantiles. Muchas gracias.